Manel Loureiro es nuestro invitado de hoy en el micrófono de la SER y viene acompañado de La ladrona de huesos, su última novela publicada por Editorial Planeta. Tengo que decir que casi el saludo va sobre todo para los oyentes, porque nosotros llevamos ya un ratito hablando de esta historia, que desde luego invito a los oyentes que se adentren desde ya a esta ladrona de huesos. Ya era bien entrado mayo, pero hacía un frío helador en la aldea de lo alto de la montaña. Un frío seco, afilado, rabioso, porque sabe que su tiempo se acaba hasta el siguiente invierno. Por eso, pese a la fecha en Piedrafita do Cebreiro, el invierno parecía aún cómodamente instalado y no tenía pinta de querer irse a ninguna parte. Allí estaba Laura junto a Carlos, el hombre del que se había enamorado, tras sufrir un atentado en el que pierde por completo la memoria. Manuel, bienvenido al programa de Rosa Pasapágina, de nuevo. Muchísimas gracias. Para mí sabes que es un placer estar con vosotros. Pues es un gustazo escucharte, cosa que van a empezar a hacer los oyentes. ¿Qué hace que una mujer se distancie a unos 8.000 kilómetros de donde estaba? Pues lo que hace que esté a 8.000 kilómetros de donde estaba es básicamente que ha perdido su pasado. Ha perdido la memoria. Y eso, que es terrible, tiene una parte de bendición y una parte de maldición. Bendición por un lado, porque si no tienes memoria, si no tienes recuerdo, que es lo que le pasa a Laura. Laura, la protagonista de La ladrona de huesos, ha perdido su memoria, sufre de amnesia retrógrada y no puede recordar nada que haya sucedido más de un año atrás. Eso por una parte es una bendición, porque no tiene remordimientos. Todos tenemos en nuestra vida algo de lo que nos arrepentimos, algo que si te diesen una máquina del tiempo, viajarías para cambiarlo. No tener remordimientos es maravilloso, pero no tener recuerdos es una maldición, porque en el fondo somos la suma de todas nuestras experiencias, de todo lo que hemos hecho y de todo lo que hemos vivido. Si yo te saco todos esos recuerdos, no sabes por qué eres como eres y no sabes qué eres capaz de hacer. Y eso es lo que le sucede a Laura. Es una mujer que está a 8.000 kilómetros del último sitio que recuerda de un año antes, donde sufrió un atentado, donde perdió la memoria, y está tratando de hacer arrancar de nuevo su vida. Está en lo alto de esa montaña, está en Piedrafita do Cebreiro, cuando de repente pasa algo. En esa especie de nebulosa en la que vive Laura, yo me atrevo a decir que ella va a ir recordando ciertas cosas que sabe, que no sabía que podía hacer. Puedo decir, por ejemplo, que sabe hablar alemán, escribir con las dos manos, Sí. No digo más. Y en ese descubrimiento que ella va haciendo a lo largo de ese camino que nos vas a contar, el propio lector va a ir aprendiendo y descubriendo la propia vida de Laura. Esa es la idea. A medida que avanza La ladrona de huesos, ella va recuperando parte de las piezas de ese puzzle que es su pasado. Y al mismo tiempo que ella la recupera, lo van recuperando los lectores. Y así van a entender quién es Laura, por qué está en Piedrafita do Cebreiro una fría mañana de mayo y por qué tiene que hacer lo que le van a pedir que haga. Carlos desaparece sin dejar rastro. Hemos dicho al principio, en este pequeño trocito que he leído, que era el hombre del que se había enamorado, el que le aportaba paz. Sí. De alguna forma, el que limpia un poquito esa nebulosa. O por lo menos el que le ayuda a que se mantenga en su sitio. Como a Laura le falta todo tipo de soporte y todo tipo de apoyo emocional y moral, resulta que ha encontrado una persona. Es importantísimo tener a alguien en nuestra vida y ha encontrado una persona que le da esa seguridad de la que ella carece, porque no tiene a dónde asirse. Pero es decir, le pasa como le pasaría a cualquiera de nosotros que no tuviese asideros emocionales. Cuando tienes una persona, la quieres de verdad porque es lo único que tienes. Y de repente, en medio de una cena, cuando ella se ausenta un momento de la mesa, sí, él desaparece. Pero no solo desaparece de tal manera que incluso los propios camareros del restaurante le aseguran que él no ha estado nunca allí. Y cuando ella piensa que se está volviendo loca, descubre algo, un detalle insignificante, que le demuestra que no es verdad, que Carlos sí que estuvo allí y que alguien le ha hecho desaparecer. ¿Por qué? Bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos. En ese pequeño detalle, ella se puede dar cuenta que no está loca, que empieza a tener memoria, vamos a decir, inmediata. Quiero decir, lo que acaba de ocurrir lo recuerda, porque claro, la amnesia es de su pasado. Es de su pasado. Pero
podría también no tener recuerdos en ese exactamente. presente, ¿no? Y Ella- no es el caso. ella tiene esa duda. Vale. Ella tiene esa duda y dice, oye, pero si no soy capaz de recordar nada de lo que haya sucedido hace más de un año, y si resulta que estoy perdiendo incluso los fragmentos más inmediatos. Tiene esa duda, es una duda razonable, una duda que queda disipada enseguida. Porque si algo es Laura, es extremadamente inteligente y observadora. Y enseguida se da cuenta, por algo que no vamos a decir, No. que no es lo que le están contando, que hay algo más. Tiene una misión Sí, y una vez que la resuelva, puede que recupere a Carlos. exactamente. Vale. Esa misión va a emprender un camino, el Camino de Sí, Santiago. pero es que es una misión terriblemente difícil. Muy difícil. Muy difícil, prácticamente imposible. Cuando Carlos desaparece, cuando ella está segura de que lo han hecho desaparecer y de que no está loca, recibe una llamada de teléfono, una voz de hombre, profunda, tranquila, le dice que si quiere volver a ver a Carlos con vida, solo tiene que hacer una cosa. El problema es que esa cosa es aparentemente imposible. Lo que le piden es nada menos que vaya a Santiago de Compostela, entre en la catedral, robe los huesos del apóstol Santiago que están en un arca profundamente vigilada debajo del altar y salga con ellos. Y lo peor no es eso, lo peor es que tan solo tiene 7 días para hacerlo. Tiene que recorrer en esos 7 días 135 kilómetros. Sí. A lo largo de ese tiempo, muchos de los que oigan esta entrevista, esta charla, ya habrán hecho el Camino de Santiago. Sí. Cada parada tiene un premio. Sí, podemos decirlo así. Lo que pasa es que el camino, yo me atrevo a decir que el camino no es un sitio. El camino es una experiencia. Todos los que han hecho el camino aparte te dicen lo mismo, que el camino es una experiencia. Y no todo el mundo tiene la misma experiencia, que es lo fascinante, que en el fondo algo que parece tan banal como empezar a caminar en dirección a una ciudad se transforma en algo tan transformador. Pero aunque no es un sitio, sí que está en un sitio. Y sí que hay unos sitios físicos que atraviesa. Y sí que a medida que ella va haciendo ese camino, y lo hace por un motivo, ella va reuniendo esas piezas, va obteniendo esas recompensas, esos elementos que le van a permitir, por una parte, recuperar su pasado, y por otra parte, plantearse una pregunta. Vale, es absolutamente imposible robar los huesos de la catedral. Pero, ¿y si fuese posible? Si le piden que lo haga, siempre existe una posibilidad. Sí, exactamente. Claro que no es la primera vez que a Laura le piden que robe algo casi imposible. Laura tiene un pasado, pero es un pasado del que me voy a permitir no contar nada. Me encanta porque yo voy tirando del hilillo. Sí. Y Manel va soltando lo que le parece. Sé hasta dónde puedo... Mira, es que ¿sabes qué pasa? La ladrona de huesos es un thriller. No, está muy bien. Y los thrillers funcionan en base a un juego de prestidigitación. Es decir, por una parte se trata de que los lectores se lo pasen muy bien leyéndolo, que se lo van a pasar. Que se lo van a pasar. Y segundo, es un juego de desafío a la inteligencia, de que tú como lector adivines un momento antes qué es lo que va a suceder. Yo tengo que plantear trampas y tú como lector avezado lo que tienes que hacer, o como lectora avezada lo que tienes que hacer es saltar por encima de ellos y decirme, te pillé, o equivocarte, fracasar estrepitosamente y maldecir mi nombre mientras dices, bueno, me voy a leer un capítulo más porque necesito saber entonces cuál es la respuesta. Eso es, yo suelto y tú Yo vas te cuento. contando lo que te parece. ¿Podemos ir a Moscú? Podemos ir a Moscú. Pues cuéntanos. Porque forma parte de esa historia, porque en La ladrona de huesos, además de ese camino, además de un robo imposible estilo Ocean's 11, además de todo eso, hay una historia de espías, nada más y nada menos. ¿Espías en el Camino de Santiago? ¿Qué tiene que ver la antigua KGB con todo esto? Pero no se te ha ido la cabeza. Y no se me ha ido la cabeza. Y lo curioso es que al final todo tiene sentido, todo encaja, y vamos a averiguarlo. Nos vamos un poquito antes, un poquito antes. Nos vamos a Madrid. Sí. Carabanchel. Madrid, Carabanchel. ¿Qué nos puedes contar? Madrid, Carabanchel, en los años 80 era un barrio muy parecido a como es ahora, pero también muy diferente, muy diferente. Tenía esa esencia vibrante, un barrio obrero, un barrio con una vida muy intensa. Y en aquel entonces vivía allí alguien que tiene importancia para esta historia. Y de repente, ¿qué es lo que podría llevar a un par de agentes de la KGB a un barrio obrero de Madrid en los años 80? ¿Y qué relación tiene eso con el camino? ¿Qué relación tiene con Laura?
¿qué relación tiene con los huesos del apóstol Santiago? Pues no te lo voy a decir, hay que leerlo. Los fantasmas permanecen en el olvido esperando su momento de volver. Siempre, siempre permanecen en el olvido. Todos tenemos fantasmas, todos tenemos huesos en los armarios de nuestra alma y todos tenemos partes de nuestro pasado que nos dan un poco de miedo y que nos dan un poco de zozobra. Incluso la persona más santa y más luminosa que conozcas tiene un pequeño pozo oscuro dentro de sí al que le da miedo asomarse. A todos nos da miedo asomarnos a ese pozo oscuro. A Laura, la protagonista de La ladrona de huesos, también le pasa lo mismo. Lo que pasa es que a ella no le va a quedar más remedio que enfrentarse a esos fantasmas si quiere sobrevivir en el presente. No me vas a contar por qué, evidentemente no deberías hacerlo, pero ¿Te das sí cuenta qué difícil es hacer una entrevista donde un autor casi no puede contar nada del libro? No, pero me está gustando porque yo sé lo que ha pasado, sé lo que estás dejando en el aire y además sé que los oyentes, o sea, estás creando un interés increíble. Si yo no hubiera leído el libro, no supiera de qué estábamos hablando, diría, no me estás respondiendo a nada, pero sí que lo estás haciendo. Galicia, Guadalupe, México, Sí. Y decíamos los parajes helados de Rusia. Sí. ¿Por qué eliges estos sitios? Galicia porque es algo que me resuena muy de cerca. Me llamo Manel Loureiro. Con ese nombre no engaño a nadie, no puedo engañar a nadie. Y aparte, bueno, ya después de varios años de trayectoria, muchos lectores y muchos oyentes de este programa saben que tengo una relación muy especial y muy profunda con Galicia y la hago aparecer en mis libros porque genera una atmósfera, un clima especial. Es el entorno perfecto para contar un determinado tipo de historias donde todo encaja de golpe. Guadalupe, México o Moscú, porque esta historia, la historia de Laura, la ladrona de huesos, trasciende más allá del camino, tiene una resonancia que va más allá del camino y nos tiene que llevar a sitios muy interesantes, a sitios donde haya símbolos, porque es que al final, recuerda, ¿qué es lo que le han pedido que robe a Laura? Los huesos del apóstol Santiago. ¿Y qué son los huesos del apóstol sino un símbolo? Así es. Como en tu novela lo que hay es una coral de personajes y tú eres quien decide qué contar o qué no, yo te voy a nombrar algunos y tú me dices alguna cosa. ¿Te parece? Vale. Porque si como empiece a preguntarte cosas más concretas, no me vas a responder. A ver, mira, te das cuenta que es muy complicado conseguir respuestas de un gallego que no quiere responder. No, sí. Alfredo Vargas. Alfredo Vargas, una persona con mucho poder, pero muy sometido. Por lo tanto, tiene un jefe. Tiene un jefe. ¿Qué es? Es uno de los empresarios más poderosos de México. ¿Podemos decir quién es? Sí, claro. Ferreiro. Ferreiro. Bien. ¿Me puedes decir qué es el sueño oscuro? Sueño oscuro, no puedo contar sin destripar demasiado la historia qué es lo que es. Lo que sí te puedo decir es que existieron iniciativas similares a Sueño oscuro en la Unión Soviética. Proyectos de desarrollo que tenían una finalidad muy clara, que se llevaron a cabo, que existieron, que funcionaron en Europa y que lo que estamos viendo hoy en las noticias de las cosas que están sucediendo en Rusia son el eco de muchas cosas que se hicieron en el pasado y que responden a una mentalidad un tanto paranoica y un tanto desconfiada con respecto a Occidente que les lleva a adoptar acciones por reacción. Que además no va a cambiar. Laura es un personaje, decías al principio, en apariencia frágil y tiene una infancia muy dura, pero tiene un personaje que le sirve casi como padre. Sí. Es algo paternal y la va a proteger. No vamos a decir el nombre, ¿te parece? No decimos el nombre, pero sí que está, y es la demostración de que incluso en las situaciones más terribles, incluso en esos momentos de pozo de oscuridad que te decía antes, siempre hay un destello, siempre hay una luz, siempre hay alguien, una mano, un flotador al que agarrarse en medio de lo más profundo de la tormenta. Laura lo encuentra en esta persona que va a ser muy importante en su vida y que va a aparecer, ¿y de qué manera?, en La ladrona de huesos. Entiendo que durante todo el proceso de escritura la documentación ha sido impresionante. Lo hablábamos un poco antes del micrófono en cuanto a lo que es la Catedral de Santiago, porque tengo que decir que hay una parte de la novela en la que
o sea, toda la novela no duerme en ningún momento, no descansa, el lector está todo el rato totalmente atento, pero hay una parte en la que hay carreras, hay disparos, en fin. ¿Cómo? Tengo una pregunta además muy concreta, porque hablas de varillas férricas enriquecidas con magnesio. Sí. Entonces, imagino que esa parte también ha sido parte de documentación. Parte de documentación. Entonces, yo me imagino a Manel manejando este tipo de cosas. Pues mira, te puedes imaginar a Manel haciendo muchas cosas, y es verdad que para escribir La ladrona de huesos he tenido un trabajo de documentación que para mí es una de las partes más gratificantes de escribir una historia. Primero, porque me obliga a leer un montón de cosas que me apasionan, y yo procuro viajar siempre a los escenarios de las novelas para poder contarlos con auténtico realismo, porque no me interesa lo que puedo ver en una foto, me interesa llegar a un sitio para saber cómo huele, cómo suena, qué ambiente hay, si hace calor, si hace frío, si hay humedad, si no hay humedad, si las distancias son largas o cortas. En este caso, una de las cosas que tuve que hacer, y aquí sí que no hacemos destripe, es visitar la Catedral de Santiago, la parte final de ese camino, esa especie de fortaleza inexpugnable por una determinada circunstancia donde Laura va a tener que intentar sacar los huesos del apóstol, y recorrer zonas que están cerradas al público. Para eso tuve que solicitar unos permisos especiales, poder pasar por sitios bajo la cubierta, sobre los tejados, en las torres, habitaciones que llevaban cerradas décadas, que acababan de abrir porque estaban restaurando la cubierta y que me permitieron entrar dentro. Y todo eso al final se traslada a la novela. Tuve que informarme sobre sitios cercanos a Moscú, que evidentemente no me dejaron visitar, pero sí que pude reconstruir a partir de la literatura que se ha escrito sobre ellos. No hay demasiadas cosas, la mayoría están escritas en ruso, idioma que no conozco, hay unas cuantas traducciones al inglés, ahí sí que me defiendo, y ha sido a partir de esto, y en algunas de ellas aparece en la bibliografía del final de la novela, por si alguien tiene esa curiosidad. Y por último, he tenido que descubrir cómo se hacen determinadas cosas, como por ejemplo con esas varillas férricas, sí. O por ejemplo cuál es la diferencia entre una cerradura de émbolo simple o de doble émbolo. Sí. Cosas que, por supuesto, ahora ocupan un lugar en mi memoria, que no sé qué voy a hacer con ellas el resto de mi vida, pero ahí están. Ahí están. Me imagino que te sentirías como una persona privilegiada, al menos yo me sentiría así, de poder entrar en esos recovecos, en esas salas, en esas habitaciones, en esas subterráneos, sí. De una catedral que visita tantísima gente y que no alcanza a saber realmente qué hay detrás de todo eso. La Catedral de Santiago de Compostela es, como todas las catedrales españoles, europeas, es un edificio que es una obra de arte. En el caso de Santiago ocupa una manzana completa. Y aparte, es curioso, es una de las pocas catedrales hoy en día que no hay que pagar para entrar. Como es un centro de peregrinación, la entrada es gratuita, es maravilloso. Puedes entrar y salir las veces que quieras. Y aparte este año, por cierto, que es año jubilar, es año jacobeo, si entras por la Puerta Santa, que está abierta, se te perdonan todos tus pecados. Lo cual es una idea excelente para los oyentes del programa, si quieren irse con una copia de La ladrona de huesos debajo del brazo y de paso recorrer los escenarios que aparecen ahí y salir con todos los pecados perdonados. Dicho esto, me sentí privilegiado, por supuesto, porque es que además es un edificio que con más de 10 siglos de historia a sus espaldas ha ido creciendo con el paso de los años y ha ido en perpetua transformación. Me contaba el arquitecto jefe que estaba haciendo las obras de restauración de la cubierta, que moviendo unas piedras de repente habían encontrado unas escaleras. Unas escaleras que no sabían a dónde llevaban, dentro de la propia catedral. Y cuando subieron, encontraron una habitación que llevaba siglos tapiada, estaba vacía, era como una especie de arca del tesoro sin nada en su interior, pero que les dejó absolutamente desconcertados, porque alguien en su día construyó ese cuarto para algún motivo, y alguien más tarde, en algún otro momento, decidió que había que cerrarlo por otro motivo que desconocemos. Y poder estar allí, poder estar de pie en medio de aquella sala, era una sensación casi como la de Howard Carter cuando, salvando las distancias, por Dios, pero es una sensación, sí. Es una sensación muy, muy impresionante. Y he querido transmitir parte de esa sensación de descubrimiento y de adentrarse en territorio desconocido en La ladrona de huesos en un determinado momento cuando Laura va a tener la oportunidad de estar en sitios que muy poca gente pisa. Exacto. Antes has estado tú. Te iba a preguntar, ¿por qué Suiza? Es una muy buena pregunta, porque supongo que al final, en medio de todos estos escenarios de intriga, de zozobra, de tensión, había que ofrecer un momento de respiro.
un momento de paz, aunque sea breve, atrapados en medio de la vorágine de la novela. Lo consigues. Se eliminan los símbolos, sobre todo religiosos, como yo entiendo que como para mostrar poder, ¿no? Yo creo que es una incultura total. Cuando hay una guerra, lo primero que se hace es destruir edificios o símbolos religiosos. Sí. Otra cosa es quien pretende coleccionarlos, por ejemplo. Sí y no. Y me voy a hacer un poco el gallego en esta pregunta y me voy a escurrir porque me obligarías a contar cosas que no quiero contar todavía. No te quiero obligar a nada. No, ya lo sé, pero volvemos a lo mismo, es que es muy complicado, no es que no quiera contar cosas, pero es que es importante que cuando empiezas un thriller, cuando empiezas La ladrona de huesos, que la capacidad de sorpresa te esté esperando detrás de cada esquina. No me lo cuentes, no, pero piensa, o sea, quiero decir... Sal de La ladrona de libros, perdón, de La ladrona de huesos, perdón, y salte del libro, que era lo que quería decir, y háblame como tú. O sea, quiero decir, es verdad que se destruyen los símbolos religiosos, los edificios, lo cual pierdes la historia, pierdes la cultura de un país, ¿vale? Pero hay quien lo colecciona por simple ambición. Sí. Mira, te voy a contar una anécdota personal. Cuando yo viví 6 años en Santiago de Compostela porque estudié la carrera allí. Tenía una costumbre, que era los días de invierno que llovía, que en Santiago son muchos, atravesaba a través del transepto de la catedral para no mojarme. Yo cruzaba la catedral de un lado a otro y me ahorraba, pues eran 100 metros que no tenía que ir bajo la lluvia. Muchas veces lo hacía muy temprano, por la mañana. La catedral ya estaba abierta y había momentos en que yo estaba cruzando ese tramo y miraba a mi alrededor y no veía a nadie. A ver, había más gente, evidentemente, en aquel edificio, pero no había nadie a la vista. Gozada. Y en ese momento a mí siempre me asaltaba una sensación extrañísima. Me daba cuenta de que podía hacer cualquier cosa allí que nadie me iba a ver. Y burbujeaba en alguna manera, fantaseaba la idea de, vale, me podría llevar algo. Y si me pudiese llevar algo, ¿qué te llevarías? ¿Qué es lo más valioso que te puedes llevar aquí? Evidentemente eso no pasaba de ser una fantasía gamberra que tienes mientras vas caminando. No, pero bien. Pero años después, cuando fue lo del famoso robo del Códice Calixtino, que desapareció, me di cuenta que aquella fantasía alguien la había llevado a la realidad. Y ahí empezó a formarse el germen de La ladrona de huesos. El patrimonio religioso, no solo en España, sino en todo el mundo, por desgracia está poco protegido. Los museos tienen grandes medidas de seguridad, pero si es relativamente fácil, imagínate, en una catedral, ¿qué es lo que no se podría hacer en una pequeña capilla de un pueblo aislado? ¿Por qué hay ese saqueo generalizado? No generalizado, Dios mío, pero ¿por qué sí que hay ese goteo a veces de informaciones de que tal capilla ha sido vandalizada o saqueada? Porque en el fondo no solo se trata del valor artístico de muchas obras, que lo tiene y es enorme, y hay un coleccionismo detrás que alienta ese expolio, sino que hay una simbología detrás. Porque lo que a veces olvidamos es que esa obra de arte o esa reliquia, que para nosotros es simplemente un objeto, para alguien solo puede ser un objeto de colección o de deseo, para muchas personas, durante muchos siglos, era un símbolo de fe, de fuerza y de poder. Un amuleto que les protegía, que era lo más importante para ellos y que ahora puede acabar guardado en el cajón de alguien que simplemente lo desea. O perdido. O perdido. ¿Ahí lo guardaste antes y luego escribiste la puerta? Ahí fue cuando lo guardé, eso quedó guardado. Tenía que escribir la puerta porque la puerta, a veces las novelas burbujean dentro de tal manera que van a contaminar todo lo que hay alrededor. Necesitaba contarlo, pero sabía que la siguiente historia que tenía que contar era La ladrona de huesos. ¿Se puede borrar el pasado literalmente? Y ya con esto termino. No, el pasado siempre vuelve. Y por muy profundo que lo entierres, al final siempre hay algo que te va a hacer recordarlo y algún eco que te va a traer ese pasado. Y si no lo encuentras, en las noches oscuras, cuando te desveles, te va a saltar en sueños. El pasado siempre vuelve, pero lo que sí se puede hacer, aunque siempre vuelva, es aprender a convivir con él. Y eso es lo que hace Laura. Es lo más importante. Claro que sí. Pues un placer leer, desde luego, La ladrona de huesos, que siempre leo, pero esta vez estoy todavía mucho más contenta porque así sé de qué estábamos hablando sin contar nada. Sin contar. Qué difícil es, ¿verdad? Sí, pero ha sido divertido. Sí, bueno. Y un gustazo. No, el placer ha sido mío, por favor. Así que nada, invito a que se adentren en esta historia, que tiene de todo, aunque parezca un bombazo. Bueno, es un bombazo y todo tiene un porqué. Así que nada, muchas gracias. Gracias a vosotros.